Con este quinto vídeo empezamos a explicar el cálculo numérico. En concreto, empezaremos con el cálculo de derivadas y, en primer lugar, cuando está disponible la función matemática de la que queremos calcular la derivada. Como sabéis, esta es la definición de derivada. Se calcula la función en x incrementado un valor arbitrario h, se resta el valor de la función en x, se divide por h y el límite, cuando este h tiende a 0, es la derivada. Gráficamente, la derivada de la función que aquí tenemos representada en x es la tangente del ángulo que forma la pendiente a la curva en ese punto. Si el valor de h, en vez de ser infinitesimal, tiene un determinado valor finito, por ejemplo este que aquí representamos, pues este cociente sería la función en x más h menos en x, es decir, este lado del triángulo, dividido por h, este lado del triángulo. Por lo tanto, corresponde a la tangente que forma con la horizontal esta línea, no exactamente la pendiente. Tal como se puede apreciar aquí, cuanto más pequeño sea el valor de h, más se aproximará la línea secante que aquí tengo con la tangente real de la pendiente. Nosotros podemos calcular la derivada de forma aproximada con este cociente utilizando un valor de h. En vez de utilizar esta fórmula, es más recomendable utilizar esta otra, aunque tiene el inconveniente de que hay que calcular la función dos veces. Lo que hacemos es calcular la función en x más h y en x menos h y dividirlo por 2h, de tal forma que en vez de calcular la pendiente de esta línea recta que he puesto aquí, lo que calculo es la de esta otra, que como veis de forma intuitiva se demuestra que es mucho más parecida a la pendiente real y es algo que se cumple en la inmensa mayoría de los casos. Vamos a implementar esto en Excel y como ejemplo de trabajo utilizaremos el ajuste 2 que desarrollamos en el vídeo Excel 03. Si recordáis, son velocidades de sedimentación. Aquí fue donde aprendimos a hacer el solver y lo que hacíamos es obtener la velocidad calculada mediante esta expresión matemática, que es la que aquí se presenta, y ajustábamos los coeficientes. Por lo tanto, disponemos de la función matemática y podemos calcular la derivada. Vamos a crear una nueva columna, esta de aquí, en la que, por abreviar, ya he hecho el cálculo, he definido el valor de h aquí en esta celda. Como podéis ver, está definido con el nombre h, para utilizarlo como una constante, y en cada una de las celdas lo que he hecho es utilizar esta expresión. Calculo primero la función en x más h. La función en x más h es esta, es decir, el coeficiente a multiplicado no por el diámetro, sino por el diámetro más h, elevado al cuadrado, más el coeficiente b dividido por el diámetro más h, más la constante c. A esto le resto la misma función matemática, pero calculada, como veis aquí, en diámetro menos h. El diámetro es la celda 7. Y a continuación divido todo por 2h. Los valores que me salen pues son los que aquí se presentan. No hay más que copiar esta fórmula en todas las demás. ¿Qué tal funciona este cálculo de derivadas? Bueno, pues he creado una nueva columna en la cual, como realmente en este caso el valor de la velocidad es fácil de derivar, se puede obtener la derivada analítica, no merecía la pena hacer la derivada numérica. Sin embargo, el haber hecho con esta función nos permite comprobar qué tal funciona nuestro método numérico. Dado que esta es la función, puedo derivarla. El primer término, su derivada es 2ad, como tenemos aquí. El segundo, como d está dividiendo, es menos b partido por d cuadrado. Y el tercero es una constante, desaparece. Si calculamos la derivada con esta expresión, lo que podéis ver es que coincide perfectamente. Esto nos permite también hacer el comentario de que el valor de h es importante para que la derivada tenga precisión. Una forma fácil de determinarlo es asignarle un valor cualquiera inicialmente, por ejemplo 0,1, y a continuación ir reduciendo este valor, digamos un orden de magnitud cada vez, y comprobar si los valores de la derivada cambian. Nos fijamos en estos valores de 0,07 a 234 y al utilizar un h más pequeño siguen siendo los mismos, así que este valor de h resultaba adecuado. En este caso concreto, el ejemplo no es muy bueno porque la función que estamos utilizando es prácticamente una línea recta, tiene una pequeña desviación. Entonces, aunque utilicemos valores de delta de diámetro, es decir, de h igual a 1, los valores siguen siendo aún muy parecidos. Incluso utilizando un h de 10, los valores ya no son exactamente iguales, pero no discrepan en exceso. Finalmente vamos a ver el cálculo de derivadas cuando no disponemos de la función matemática, sino que tenemos una serie de puntos discretos, es decir, una lista de pares de valores, estos de aquí que he representado aquí gráficamente. Imaginemos que queremos calcular la derivada en este punto. Lo más razonable y la forma más precisa de hacerlo es ajustar esta serie de puntos a una función, como hemos visto en el tema 2 o 3, y posteriormente calcular su derivada tal como se ha indicado al principio de este tema. De todas formas, se puede hacer también solamente con los puntos.
Para ello, he representado aquí en esta línea gris la tendencia que sigue el comportamiento de estos puntos, que sería la función matemática desconocida, si no queremos o no podemos ajustarla por el motivo que sea, y esta sería la tangente en el punto a calcular y la derivada subpendiente. Si queremos calcular esta derivada, podemos hacerlo de forma análoga como hemos visto al principio. En vez de utilizar x más h y x menos h, pues utilizar los puntos inmediatamente superior e inferior de la lista de valores conocidos. De acuerdo con esto, la pendiente de esta línea sería y sub n más 1 menos y sub n menos 1 partido por xn más 1 menos xn menos 1, tal como figura aquí. Vamos a ilustrar este cálculo en Excel. Aquí he preparado una lista de puntos para hacer la demostración y lo que queremos es calcular la derivada en uno de ellos, por ejemplo, en el de x igual a 12. Aquí he preparado ya los cálculos para ir más deprisa. Derivada de y respecto de x calculada de forma aproximada con esta ecuación de aquí abajo. Y como veis, aquí lo que se calcula es in más 1 menos in menos 1 partido por xn más 1 menos xn menos 1. Este valor, si queremos copiarlo, no podemos hacerlo como otras veces directamente pegando la fórmula en todos los valores de la columna, porque en el caso del primer punto, como veis, da error. Se debe a que no existe el punto n-1, hay que corregirlo. Lo que voy a hacer es la y del n-1 la voy a pasar a la del punto n y lo mismo para la x. Ahora lo que tengo es in más 1 menos in partido por xn más 1 menos xn, la derivada entre estos dos puntos. Y lo mismo ocurre, aunque no dé error, para el último punto, porque no hay punto xn más 1. Entonces corrijo estas referencias y ya está. ¿Qué tal están calculadas las derivadas? Bueno, pues en este caso he hecho una pequeña trampa y estos valores no son experimentales, sino que han sido calculados con una función única, que es este polinomio de aquí, de tal forma que pueda calcular la derivada de manera analítica. Aquí está 0,2x cuadrado, luego me quedará la derivada 0,4x menos 6. Preparo una nueva columna para calcular la derivada analítica de acuerdo con esta función, y como podéis ver, en algunos casos la derivada está bastante bien calculada, pero en otros los errores son superiores al 50%. En concreto, en este segundo punto, lo que ocurre es que este punto primero está mucho más cerca, este mucho más lejano, y de ahí proviene el error. Aquí he preparado una gráfica representando no la y, sino la derivada de y respecto de x. Los puntos negros son la derivada analítica, los verdaderos, como veis, una línea recta, y los puntos de color naranja corresponden a los que se han calculado de forma aproximada. Como veis, algunos de ellos sí que se aproximan, pero otros están pues bastante lejos. Repito, cuando tenéis una serie de puntos, lo preferible es primero ajustar la función completa de todos los puntos o por partes y posteriormente calcular la derivada como hemos visto al principio del vídeo.